El sonido de los cubiertos de plata golpeando suavemente la porcelana de Limoges solía ser la música de fondo de mis navidades perfectas, pero esa noche, bajo los candelabros de cristal que yo misma importé de Austria hace 30 años, el ambiente tenía la densidad del plomo derretido. El comedor principal de la residencia Duarte, con sus techos de 4 metros y sus molduras doradas, siempre había sido mi santuario. Un testamento de 4 décadas de esfuerzo inquebrantable, pero ahora se sentía como una sala de tribunal antes de una sentencia capital. Observé a mi hijo Lucas, quien ajustaba compulsivamente el nudo de su corbata de seda italiana, evitando mi mirada con la cobardía típica de quien esconde un secreto sucio, mientras el aroma del pavo trufado se mezclaba con el hedor inconfundible de una conspiración familiar. Mis manos, aún firmes a mis 68 años, descansaban sobre el mantel de lino, esperando el golpe que mi instinto de auditora ya había predicho desde que entraron, por la puerta sin regalos. Sofía, mi nuera, rompió el protocolo de la cena con la brusquedad de un acreedor impaciente, deslizando un documento notarial pesado directamente sobre mi plato, apartando mi servilleta con un desdén que me heló la sangre. El papel crujió obscenamente en el silencio sepulcral de la sala, interrumpiendo el vals de Viena que sonaba bajito en los altavoces, convirtiéndose en el único objeto relevante en una mesa servida para 8 personas. No había calidez en sus ojos, solo ese brillo depredador de quien cree haber acorralado a una presa herida. Ella alisó su vestido de diseñador, una prenda que probablemente compró con el límite de una tarjeta que yo pago, y cruzó los brazos sobre el pecho. La carpeta azul marino tenía una etiqueta adhesiva amarilla neón en la esquina superior derecha, una marca vulgar que desentonaba violentamente con la elegancia atemporal de mi hogar, gritando urgencia y desesperación financiera. «No hagas una escena, Helena, por favor. Estamos en familia y queremos que esto sea civilizado», dijo Sofía, con una voz que intentaba sonar autoritaria, pero que temblaba levemente por la adrenalina del ataque. «Aceptamos una oferta en efectivo hoy mismo por la propiedad. Son $1.420.000 netos. Una oportunidad que no podíamos dejar pasar tal y como está el mercado. Tienes exactamente un mes, hasta el 24 de enero, para sacar tus cosas personales e irte a un lugar más manejable para tu edad». Su declaración quedó flotando en el aire viciado, y vi cómo sus padres, sentados al otro extremo de la mesa, levantaban sus copas de vino tinto en un brindis silencioso y cómplice, celebrando el despojo de la matriarca como si fuera un triunfo empresarial. Sentí un frío glacial subir desde mis tobillos hasta la nuca, pero no era miedo, era la claridad cristalina que solía tener antes de despedazar balances fraudulentos en mis años corporativos. $1.420.000. La cifra resonó en mi cabeza como un insulto matemático, imperdonable, una aberración contable que subestimaba el valor de mi patrimonio en más de $400.000. Mi mente, entrenada para detectar ineficiencias, ignoró momentáneamente el dolor emocional de la traición materna para centrarse en la estupidez financiera de la operación. Estaban regalando mi vida, mis recuerdos y mis ladrillos con un descuento del 25%. Por pura y absoluta prisa. Miré a Lucas, esperando que su hombría emergiera en el último segundo para detener esta locura, pero él seguía hipnotizado con las burbujas de su champaña, sudando frío a pesar del aire acondicionado central. Lucas finalmente carraspeó, con la voz ahogada de quien tiene una soga invisible alrededor del cuello, y se atrevió a murmurar una justificación patética sin levantar la vista del centro de mesa floral. «Mamá, tienes que entenderlo. Ya estás muy mayor para vivir sola en una casa de 800 metros cuadrados. Te pierdes en los pasillos y el mantenimiento es absurdo. Necesitas un asilo, un lugar donde te cuiden, y con ese dinero podrás pagar el mejor de la ciudad», dijo repitiendo un guión que claramente Sofía le había obligado a memorizar. Me di cuenta entonces de que mi hijo, el niño al que protegí de cada tormenta, me estaba vendiendo no por preocupación, sino para cubrir algún desastre que todavía no alcanzaba a ver, pero que olía a peligro inminente. Bajé la vista hacia el documento sin tocarlo,
como si estuviera contaminado con una enfermedad contagiosa, y leí la carátula, donde la cifra $1.420.000 USD estaba impresa en negrita, burlándose de mi legado. Mis ojos recorrieron rápidamente las cláusulas visibles de la primera página. Venta, ASIS, cierre rápido en 30 días. Penalizaciones draconianas por retraso en la entrega de la posesión. Era un contrato redactado para gente desesperada, para deudores al borde del colapso, no para una familia solvente con un patrimonio histórico como el nuestro. Alguien tenía mucha prisa por convertir mis paredes en liquidez inmediata. La tipografía barata y el formato estándar del contrato me indicaron que no habían buscado un comprador real, sino a un flipper o un fondo buitre que aprovecha la estupidez ajena para hacer fortuna. Levanté la mirada lentamente, clavando mis ojos primero en Sofía y luego en Lucas, dejando que el silencio se estirara hasta volverse insoportable, permitiendo que escucharan su propia respiración agitada. Tomé mi copa de agua, bebí un sorbo con una calma deliberada que los desconcertó, y finalmente hablé con un tono gélido, desprovisto de cualquier temblor de anciana frágil. ¿Remataron mi patrimonio por un 25% menos de su valor de mercado real en plena Nochebuena? Pregunté, articulando cada sílaba con precisión quirúrgica, mientras depositaba la copa suavemente sobre la mesa sin hacer ruido. Siempre fuiste mala para los negocios, querida, pero nunca pensé que fueras tan estúpida como para perder $500,000 solo por no saber negociar. Desde la puerta batiente de la cocina, vi a Rosa, mi ama de llaves desde hace 20 años, cubrirse la boca con la mano, horrorizada al presenciar cómo el hijo de la patrona la echaba a la calle como a un perro viejo. La lealtad del servicio doméstico era el único espejo honesto en esa habitación. Su indignación validaba la monstruosidad de lo que estaba ocurriendo, mientras los padres de Sofía seguían comiendo, ignorando la tensión como si fuera parte del menú. Esa humillación pública, ante las personas que me habían visto en pijama y me habían cuidado en mis enfermedades, fue la chispa que encendió un motor que creía apagado dentro de mí. No lloré, no grité, no supliqué. Simplemente archivé la imagen de sus caras triunfantes en la carpeta mental, donde guardo las deudas que pienso cobrar con intereses compuestos. En ese instante, mientras Sofía sonreía creyendo que su victoria era definitiva, y Lucas suspiraba aliviado pensando que lo peor había pasado, algo dentro de Elena Duarte cambió para siempre. Ellos veían a una viuda jubilada y vulnerable, una anciana que acataría órdenes para no causar problemas, pero no tenían ni la menor idea de quién había construido esa fortuna en primer lugar. Acepté el contrato con un leve asentimiento, no como una rendición, sino como quien acepta una declaración de guerra formal, sabiendo que poseo armas nucleares que ellos ni siquiera saben que existen. Tomé el tenedor de plata, pinché un trozo de pavo y comencé a comer, porque iba a necesitar mucha energía para destruir sus planes y recuperar mi vida antes de que llegara el 24 de enero, mientras ellos continuaban con su cena, ignorando mi presencia como si fuera un mueble antiguo. Mi mente viajó 30 años atrás, al momento exacto en que la vida me obligó a convertirme en acero, cuando mi esposo falleció de un infarto fulminante en 1994, dejándome con un niño de 8 años y una montaña de incertidumbre financiera. No me permití el lujo del duelo paralizante que todos esperaban de la viuda doliente. Mientras otros lloraban en el funeral, yo calculaba mentalmente la liquidez necesaria para mantener nuestro estatus y asegurar el futuro de Lucas, jurándome a mí misma que nunca dependeríamos de la caridad ajena. Esa misma noche, cambié el luto por traje sastre y transformé el estudio de mi marido en mi centro de operaciones, aprendiendo en tiempo récord a descifrar los mercados bursátiles, que para la mayoría eran jeroglíficos indescifrables. Durante la década siguiente, mi rutina se convirtió en un maratón de 16 horas diarias, gestionando una cartera de inversiones agresiva que requería una vigilancia obsesiva y nervios de templarios. Me levantaba a las 4 de la madrugada para revisar la apertura de los mercados asiáticos y me iba a dormir pasada la medianoche, con los ojos ardiendo por el brillo de los monitores de tubo de aquella época. No hubo vacaciones de verano en la playa, ni tardes de té con amigas, ni fines de semana de descanso. Cada dólar que entraba en la
cuenta familiar estaba manchado con mi fatiga crónica y mi soledad autoimpuesta. Construí la fortuna que hoy disfrutan ladrillo a ladrillo, multiplicando el patrimonio inicial por 10 mediante operaciones de riesgo calculado que ningún hombre en mi círculo social se hubiera atrevido a ejecutar. Esta casa, la misma de la que ahora pretenden expulsarme con un contrato barato, no se mantuvo sola por arte de magia, ni por la inercia del destino. En los últimos 20 años he inyectado más de $450.000 en reformas estructurales, mantenimiento de techos, modernización de sistemas eléctricos y jardinería de alto nivel, para que siga siendo la joya del barrio. Cada vez que se rompía una tubería o fallaba la calefacción, era mi firma en el cheque la que resolvía el problema antes de que Lucas siquiera notara que hacía frío. Ellos ven las molduras y los pisos de mármol como un derecho de nacimiento, pero yo veo las facturas de contratistas, los permisos municipales peleados con uñas y dientes, y el costo inmenso de preservar un legado que ellos solo saben consumir. La educación de Lucas fue otro pozo sin fondo al que arrojé recursos ilimitados, convencida ciegamente de que estaba invirtiendo en la formación de un hombre de bien. Pagué religiosamente matrículas universitarias de $55.000 anuales en una institución de élite donde él pasó más tiempo socializando que estudiando, asegurándome de que tuviera el mejor punto de partida posible. No solo cubrí los costos académicos, financié pasantías en el extranjero, cursos de idiomas que nunca aprovechó, y viajes de networking, que eran en realidad vacaciones glorificadas con sus amigos ricos. Mi error fue protegerlo de la dureza del trabajo real, permitiéndole creer que el dinero brotaba de los cajeros automáticos y no del sudor de su madre. Y luego llegaron los coches, esos monumentos de metal retorcido que marcaron su juventud irresponsable y mi capacidad infinita para perdonar lo imperdonable. Recuerdo con claridad dolorosa los 3 vehículos de lujo que destruyó en un lapso de 5 años, sumando una pérdida total de casi $200.000 que absorbí en silencio para no manchar su historial. El primer BMW, regalo de graduación, terminó abrazado a un poste a las 3 semanas. El deportivo japonés duró 6 meses antes de un siniestro total por fallas mecánicas que olían a exceso de velocidad. En cada ocasión, mi preocupación no era el dinero, sino su vida, y él aprendió que mamá, siempre, estaba ahí para firmar el cheque del seguro y comprar uno nuevo y mejor. Pero no solo pagué por el metal destrozado, pagué por su impunidad legal, contratando a los mejores abogados de la ciudad para que sus errores de juicio, al volante, no se convirtieran en antecedentes penales. Hubo acuerdos extrajudiciales discretos, multas pagadas al contado y honorarios legales que ascendieron a decenas de miles de dólares. Todo para mantener inmaculada la reputación del joven heredero Duarte. Él nunca pisó una corte, nunca enfrentó a un juez, nunca sintió el miedo real de las consecuencias, porque yo me interpuse entre él y la realidad con mi chequera como escudo. Creé una burbuja de protección tan densa que le impedí desarrollar la columna vertebral necesaria para enfrentar la vida adulta, y ahora esa debilidad se ha vuelto en mi contra. Cuando Sofía entró en escena, con sus aires de grandeza y su ambición mal disimulada, también abrí la billetera para financiar sus sueños de empresaria de moda que nunca despegaron. Invertí $120.000 iniciales en su marca de ropa exclusiva, pagando alquileres en zonas comerciales premium y campañas de marketing que no generaron ni una sola venta significativa. Vi cómo el dinero se evaporaba en almuerzos de negocios y viajes de inspiración a Milán, mientras los libros contables de su empresa sangraban rojo mes tras mes. Nunca le exigí el reembolso. Lo consideré una inversión en la felicidad de mi hijo, sin saber que estaba financiando a la arquitecta de mi propia expulsión. La boda de ambos fue un espectáculo de opulencia que costó cerca de $80.000, un capricho que pagué íntegramente para que Sofía tuviera su día de princesa ante la alta sociedad que tanto venera. Desde las flores importadas hasta la orquesta en vivo, cada detalle fue financiado por la viuda solitaria, a la que ahora miran con desprecio, asumiendo que mi utilidad financiera ha caducado. En aquel entonces me llamaban
madre generosa, y brindaban por mi salud. Hoy, esos mismos brindis se hacen con el vino que yo compré, celebrando que finalmente han encontrado la manera de sacarme del camino para acceder al capital principal. En los últimos meses, la dinámica cambió sutilmente. El agradecimiento fingido dio paso a una condescendencia irritante y a comentarios venenosos disfrazados de preocupación filial. Empezaron a tratarme como a un objeto frágil, cuestionando mi capacidad para gestionar mis propias cuentas y sugiriendo que descansara de las responsabilidades administrativas. «Mamá, ya no necesitas preocuparte por eso. Deja que Lucas se encargue», me decían, intentando arrebatarme el control de las finanzas que yo había multiplicado mientras ellos dormían. Cada vez que pedía un informe o cuestionaba un gasto, me miraban con esa paciencia falsa que se le tiene a los niños o a los ancianos seniles. El microabuso escaló hasta convertirse en una tortura psicológica diaria, con Lucas repitiendo constantemente que la casa era demasiado grande y peligrosa para alguien de mi edad. «¿Para qué quieres 800 metros cuadrados, mamá? Te pierdes en los pasillos. Es absurdo calentar tantas habitaciones vacías», me decía, ignorando que cada metro cuadrado estaba lleno de mis memorias. Empezaron a sugerir folletos de comunidades de retiro de lujo, eufemismos costosos para asilos donde aparcar a los viejos que estorban, vendiéndolo como un paraíso de descanso cuando en realidad era un exilio forzado. Intentaron convencerme de que mi apego a mi hogar era un síntoma de demencia incipiente, cuando en realidad era la única ancla que me mantenía cuerda. Lo más doloroso no fue la avaricia, sino la subestimación intelectual. Asumieron que porque tengo canas y camino más despacio, mi cerebro se había atrofiado junto con mis articulaciones. No se dieron cuenta de que la misma mente afilada que sobrevivió a crisis financieras globales y recesiones económicas seguía intacta, observando cada uno de sus movimientos desde las sombras. Mientras ellos planeaban mi jubilación forzosa, yo seguía leyendo el Wall Street Journal cada mañana y monitoreando mis fideicomisos blindados, asegurándome de que mi firma fuera la única llave maestra de la bóveda. Me creyeron una anciana indefensa lista para el matadero, sin sospechar que estaban pinchando a un dragón que solo estaba durmiendo la siesta. Ahora, sentada en esta mesa de Nochebuena, con el contrato de venta frente a mí, veo con claridad cristalina el monstruo bicéfalo que he alimentado durante 3 décadas con mi amor incondicional y mi dinero. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada cheque firmado para encubrir sus desastres, solo sirvió para financiar la soga con la que ahora intentan ahorcarme. Pero mientras ellos celebran su golpe maestro, yo siento cómo la tristeza se evapora para dejar paso a una determinación fría y calculadora. La madre abnegada murió en el momento en que pusieron ese papel en mi plato. Ahora solo queda la inversora implacable, que sabe exactamente cuándo cortar las pérdidas y liquidar los activos tóxicos, aunque esos activos lleven mi propio apellido. Los días posteriores a la cena de Nochebuena transcurrieron bajo una atmósfera densa y asfixiante, similar a la calma eléctrica que precede a un huracán devastador. La casa, habitualmente un refugio de paz, se había convertido en un campo minado de silencios hostiles y miradas esquivas, donde cada crujido del suelo parecía una acusación. Lucas se movía por los pasillos, como un espectro atormentado, con las ojeras marcadas como surcos de carbón bajo los ojos y una palidez enfermiza que ni el bronceado de club de campo podía ocultar. Lo observaba desde la distancia, notando cómo sus manos temblaban cada vez que sonaba su teléfono celular, rechazando llamadas compulsivamente con un pánico que no correspondía a un simple negocio inmobiliario. Esa ansiedad visceral fue mi primera brújula, indicándome que la venta apresurada de mi mansión no era un capricho de libertad financiera, sino una huida desesperada de algo mucho más oscuro y peligroso que la simple codicia. Aproveché una mañana en la que Sofía arrastró a Lucas a una cita de negocios, probablemente para firmar más documentos a mis espaldas, para infiltrarme en el estudio que mi hijo había reclamado como suyo hacía años. El aire dentro de la habitación estaba viciado, oliendo a tabaco rancio y sudor agrio.
un contraste violento con la fragancia de lavanda que imperaba en el resto de mi hogar. Mis ojos de auditora, entrenados para detectar anomalías en balances corporativos, escanearon el espacio buscando el error, el descuido, la huella digital del crimen. No tuve que buscar mucho. La papelera estaba vacía, lo cual era sospechoso en un hombre desordenado. Pero la trituradora de papel junto al escritorio tenía el contenedor de residuos peligrosamente lleno, con tiras de papel que se desbordaban como evidencia de una limpieza de pánico realizada con demasiada prisa. Me senté en el suelo con la paciencia metódica de quien arma un rompecabezas de 1000 piezas, vaciando el contenido de la trituradora sobre una toalla blanca para contrastar los fragmentos. Durante 2 horas, mis dedos artríticos pero precisos separaron las tiras de papel, buscando patrones, logotipos o cifras que tuvieran sentido en este caos. Era una tarea tediosa que hubiera roto la voluntad de cualquiera, pero la indignación es un combustible poderoso. Finalmente, logré reconstruir la parte central de una carta con membrete rojo y negro, un diseño agresivo que no pertenecía a ningún banco comercial respetable. Pegué las tiras con cinta adhesiva transparente sobre una hoja limpia, sintiendo cómo el corazón me golpeaba las costillas al ver emerger el nombre de la entidad remitente. El As Negro, una organización que no figuraba en la bolsa de valores, sino en las listas de vigilancia de la policía por apuestas ilegales de alto riesgo. La cifra reconstruida en el centro del documento me hizo contener el aliento. $385.000 USD. No era una oferta de crédito ni una hipoteca. Era un aviso final de ejecución, con una fecha límite brutalmente cercana, el 31 de diciembre. El texto, aunque fragmentado, era explícito en su violencia implícita. Si no se liquida la totalidad del saldo deudor, procederemos a la cobranza física sobre los activos y la integridad del titular. De repente, todo cobró un sentido macabro. Lucas no me estaba echando de casa porque la odiara o porque quisiera que yo estuviera más cómoda. Me estaba liquidando para salvar sus propias rodillas, o quizás su vida, de unos prestamistas que no demandan en los tribunales, sino en callejones oscuros. Mi hijo, el niño que yo había protegido de todo mal, había cavado un agujero de casi $400.000 y pretendía taparlo vendiendo el techo de su madre. Guardé la hoja reconstruida en una carpeta de plástico transparente, sintiendo una mezcla nauseabunda de terror materno y furia fría. Pero una deuda de juego explicaba el porqué de Lucas, no el cómo de la venta tan barata. Necesitaba entender la mecánica del robo patrimonial que estaban orquestando. Me dirigí a la cajonera lateral de su escritorio de caoba, encontrando el tercer cajón cerrado con llave, un obstáculo risible para alguien que conoce cada rincón de esta casa. Recordé que guardábamos una copia de todas las llaves de los muebles antiguos en una caja fuerte oculta en la biblioteca, así que fui por ella con la agilidad de una espía en su propio territorio. Al abrir el cajón, el olor a naftalina y secretos me golpeó el rostro. Allí, debajo de unas revistas de autos deportivos, encontré una carpeta beige con la etiqueta Tasación 2024. Al abrir la carpeta, la confirmación de su malicia me golpeó más fuerte que la deuda de juego. Era un avalúo profesional, fechado hace apenas 3 semanas, realizado por una firma inmobiliaria de prestigio que yo misma había utilizado en el pasado. En la página de conclusiones, el valor de mercado estimado de la propiedad estaba resaltado en amarillo. $1.850.000 USD. Mis manos se cerraron sobre el papel con tanta fuerza que arrugué los bordes. Ellos sabían con certeza documental y pericial que la casa valía casi $2 millones. La venta por $1.420.000 no era un error de cálculo, ni una consecuencia de la urgencia del mercado. Era un remate consciente, una aceptación deliberada de perder $430.000 USD de mi patrimonio, con tal de obtener el efectivo rápido para pagar a los mafiosos y quedarse con el resto. Este documento cambiaba la narrativa moral por completo. Si solo fuera la deuda, podría haber sentido lástima por la desesperación de un adicto acorralado. Pero ocultar el avalúo real demostraba una premeditación cruel.
Estaban dispuestos a quemar casi $500,000 de mi esfuerzo de toda la vida, solo para facilitar su salida fácil. Le saqué una fotografía de alta resolución con mi iPad, asegurándome de que la fecha y el monto fueran perfectamente legibles. Esta prueba sería la piedra angular de mi contraataque legal, la evidencia de que la venta no cumplía con el deber fiduciario implícito, aunque la casa estuviera técnicamente a nombre de un fideicomiso que ellos creían controlar. Dejé la carpeta exactamente como la encontré, cerré el cajón con llave y borré mis huellas del tirador de bronce con mi pañuelo. Salí del estudio con la mente trabajando a 1000 revoluciones por minuto, calculando los tiempos. Si la deuda vencía el 31 de diciembre y el cierre de la venta estaba programado para el 24 de enero, Lucas había conseguido una prórroga con los prestamistas, probablemente usando el contrato de compraventa firmado como garantía de pago futuro. Eso significaba que él estaba en la cuerda floja. Si la venta se caía o se retrasaba, el as negro vendría por él. Caminé hacia la terraza acristalada que da al jardín trasero, buscando un poco de aire fresco para limpiar mis pulmones de la toxicidad que acababa de descubrir. Allí encontré a Sofía, recostada en una tumbona, tomando un té helado y revisando catálogos de muebles de diseño en su tableta, completamente ajena a la tormenta que se gestaba a pocos metros de ella. Sofía se levantó al verme, con esa sonrisa falsa que no llega a los ojos, y murmuró algo sobre tener que ir al baño, dejando su teléfono móvil desbloqueado sobre la mesa de cristal. Fue un descuido monumental, nacido de la arrogancia de quien se cree intocable y considera a su suegra una anciana, inofensiva y tecnológicamente analfabeta. Me acerqué a la mesa con pasos silenciosos, fingiendo arreglar un arreglo floral, y mis ojos se clavaron en la pantalla iluminada. Tenía abierta una conversación de WhatsApp con un contacto guardado como Marcela, agente Miami. La última línea de texto, enviada hacía solo 10 minutos, brillaba con una claridad obscena bajo la luz del sol de invierno, revelando la verdadera motivación de mi nuera en esta trama. Ya cayó la vieja, firmó la recepción de Savoy. La notificación sin leer la letra chica, decía el mensaje de Sofía. Con el 1.4 millones pagamos la deuda de Lucas para que deje de llorar y me sobra 1 millón limpio. Ya vi el departamento en Brickell. Resérvalo. Es mi turno de vivir como merezco. Sentí una punzada de asco en el estómago. Para Sofía, Lucas era solo un medio para un fin, y yo era un obstáculo desechable. Ella no estaba vendiendo la casa para salvar a su marido de la mafia. Estaba aprovechando la crisis de él para financiar su propio sueño dorado en Miami, calculando fríamente que después de pagar los $385,000 de la deuda, le quedaría suficiente para reinventarse lejos de aquí, probablemente dejándome a mí en la calle y a Lucas eventualmente abandonado, cuando se le acabara el dinero. Con mano firme, tomé mi propio teléfono del bolsillo de mi chaqueta y le hice una foto a la pantalla de Sofía antes de que se bloqueara. Tenía la confesión de la conspiración. Ya cayó la vieja. Esas 4 palabras serían su epitafio social. Además, en la parte superior de la conversación, vi un archivo adjunto PDF titulado Instrucciones de transferencia, cuenta escrow. Lo abrí rápidamente y memoricé los últimos 4 dígitos de la cuenta destino y el nombre del banco intermediario. Esta era la pieza final del rompecabezas logístico. Sabía cuánto debían, cuánto valía realmente la casa, qué planeaban hacer con el excedente y, lo más importante, a dónde esperaban que llegara el dinero de la venta. Me retiré de la mesa justo antes de que se escuchara la cadena del baño, volviendo a mi posición original con el pulso acelerado, pero el rostro impasible. Cuando Sofía regresó, me encontró observando las camelias del jardín con una serenidad monástica. ¿Todo bien, Elena?, preguntó con un tono de impaciencia apenas velada. «Todo perfecto, querida», respondí, mirándola directamente a los ojos con una intensidad que la hizo titubear por un segundo. Solo estaba pensando en lo mucho que voy a disfrutar de mi nueva vida. Ella interpretó mis palabras como resignación y sonrió complacida, sin saber que yo me refería a una vida donde ella y su codicia no tendrían cabida. Esa tarde me encerré en mi habitación y extendí las pruebas sobre mi cama como si fueran cartas de una baraja mortal.
el aviso de deuda reconstruido de la trituradora, la fotografía del avalúo real de 1,85 millones y la captura del mensaje de texto sobre el departamento en Miami. Tenía el móvil, el arma y la confesión, la tríada, perfecta para destruir sus mentiras. Sin embargo, saber la verdad no era suficiente. Necesitaba usar esa verdad para tenderles una trampa de la que no pudieran escapar. Lucas necesitaba el dinero para no morir y Sofía lo necesitaba para su vanidad. Ambos dependían de que un comprador externo depositara $1.420.000 antes del 24 de enero. La estrategia comenzó a formarse en mi mente con la claridad de un diagrama de flujo. Ellos esperaban un comprador anónimo, un tonto con dinero o un buitre oportunista. Bueno, les daría exactamente eso, pero el comprador no sería un desconocido. Sería yo misma, escondida detrás de capas de corporaciones fantasmas y testaferros legales. Usaría mi propio capital, ese que ellos creían inexistente o inaccesible, para comprar mi propia casa, pero lo haría bajo mis términos, imponiendo cláusulas en el contrato de compraventa que ellos, en su desesperación y prisa, firmarían sin leer, tal como Sofía se jactaba de que yo había hecho. Miré mi reloj, de pulsera. Eran las 4:00 p.m. del 27 de diciembre. Los bancos internacionales aún estaban operativos en otras zonas horarias. No había tiempo para lamentos, ni para confrontaciones emocionales que solo los pondrían en guardia. Tenía que actuar con la invisibilidad de un submarino nuclear. Me acerqué a mi caja fuerte personal, oculta tras un falso panel en el vestidor, y saqué mi vieja agenda de contactos blindados, buscando el número del único hombre en quien confiaba para una operación de esta magnitud. El licenciado Martín Velasco no solo era mi abogado, era un tiburón de la vieja escuela que odiaba la traición familiar, tanto como yo. Marqué el número con determinación, escuchando los tonos de llamada mientras observaba mi reflejo en el espejo de cuerpo entero. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la viuda triste de la cena de Nochebuena. Era la ejecutiva que había levantado un imperio, la leona que estaba a punto de cazar a los cazadores. «Martín», dije en cuanto escuchó su voz rasposa al otro lado de la línea. «No me preguntes detalles por ahora, pero necesito activar el protocolo Fénix en las cuentas de las Islas Caimán. Vamos a hacer una compra inmobiliaria en efectivo y necesito que sea totalmente anónima. Tienes carta blanca para constituir una sociedad pantalla hoy mismo». Colgué el teléfono y sentí una extraña paz interior. La maquinaria de guerra estaba en marcha. Ellos querían jugar a los empresarios, vendiendo activos que no les costaron nada para cubrir vicios que les costaron todo. Muy bien. Les enseñaría una última lección magistral sobre negocios, ética y consecuencias. La Casa Duarte no se vendía, se defendía. Y mientras bajaba las escaleras para la cena, con una sonrisa enigmática en los labios, sabía que cada bocado que ellos comieran a partir de ahora tendría el sabor amargo de una derrota que ya estaba escrita, aunque todavía no pudieran leerla. Los siguientes días serían un teatro de sombras. Tendría que fingir demencia, debilidad y sumisión, alimentando su ego para que se confiaran y bajaran la guardia. Cada vez que Lucas me mirara con lástima fingida, yo estaría calculando el interés compuesto de su traición. Cada vez que Sofía hablara de sus planes en Miami, yo estaría redactando mentalmente la orden de desalojo. El juego había cambiado de dueño, y la banca, como siempre en mi vida, estaba a punto de ganar. La mañana del 26 de diciembre amaneció con un cielo gris plomizo, perfecto para encubrir mis movimientos bajo la excusa de una revisión médica rutinaria que me inventé durante el desayuno. Mientras Lucas dormía la resaca de su ansiedad y Sofía seguía buscando apartamentos en línea, salí de la casa con mi abrigo de lana negra y un maletín de cuero discreto donde llevaba las pruebas de su traición. Le pedí al chofer que me dejara en la clínica del centro, pero en cuanto el coche dobló la esquina, tomé un taxi hacia el distrito financiero antiguo, una zona de edificios de piedra y gárgolas que ha resistido las modas arquitectónicas igual que yo he resistido las crisis. Mi corazón no latía con miedo, sino con la precisión de un metrónomo, marcando el tiempo de una ejecución inminente. Cada semáforo en rojo era solo una pausa breve en mi marcha hacia la justicia.
El despacho del licenciado Martín Velasco olía a caoba vieja, tabaco de pipa y decisiones irrevocables. Un santuario analógico en un mundo digital que me resultaba reconfortante. Martín, con sus 72 años y su traje de 3 piezas impecable, me recibió no como a una viuda desvalida, sino como a la colega de batallas que siempre fui. Sin preámbulos sociales, extendí sobre su escritorio masivo las fotografías del avalúo oculto, la reconstrucción de la deuda de juego y la captura de pantalla del chat de Sofía. Observé cómo sus cejas pobladas se juntaban en un gesto de disgusto profundo al entender la magnitud de la bajeza de mi hijo. Martín era un hombre de códigos antiguos, y ver a un hijo intentar estafar a su madre era para él una herejía imperdonable. Es un trabajo interno chapucero, Elena, motivado por pánico y codicia, una combinación letal para cualquier patrimonio, dijo Martín, limpiándose las gafas con un pañuelo de seda, mientras su mente de ajedrecista ya calculaba las jugadas. Quieren vender rápido porque tienen la soga al cuello. Si entramos al mercado abierto, alguien más podría comprarla y perderías la casa de verdad. Tenemos que ser nosotros, pero no pueden saber que eres tú bajo ninguna circunstancia. Asentí con frialdad. Le di instrucciones precisas para activar el protocolo Sombra en mis cuentas offshore, una estructura que no había tocado en una década, pero que mantenía operativa para emergencias nucleares como esta. Necesitábamos liquidez inmediata, no promesas. Esa misma tarde constituimos Blue Horizon Assets, una sociedad de responsabilidad limitada registrada en Delaware, con una estructura de muñecas rusas que hacía imposible rastrear al beneficiario final, sin una orden judicial federal. El nombre era genérico, corporativo, aburridamente confiable. Sonaba a fondo de inversión de nivel medio, exactamente el tipo de comprador que busca oportunidades a-size, sin hacer demasiadas preguntas emocionales. Martín redactó los estatutos mientras yo autorizaba la transferencia de $1.500.000 desde mis fondos de reserva en las Islas Caimán a una cuenta puente. Ver esa cantidad salir de mi saldo fue doloroso, no por el dinero, sino porque estaba usando mis ahorros de vejez para comprar lo que ya era mío, por derecho moral y esfuerzo vital. La pieza maestra del plan no era la compra en sí, sino el contrato de adhesión que Blue Horizon Assets presentaría. Pasamos 3 horas redactando la cláusula 14B, un párrafo denso y tedioso sobre saneamiento de pasivos y prelación de pagos. En términos simples, la cláusula estipulaba que el dinero de la compra no iría directamente al vendedor, Lucas, fideicomiso actual, sino a una cuenta escrow en Mills Plica, que tendría la autoridad automática para liquidar cualquier deuda registrada o pasivo contingente conocido, vinculado a la propiedad o a sus beneficiarios antes de liberar el remanente. Era una trampa legal perfecta. Al firmar, Lucas autorizaría sin saberlo que el dinero se usara primero para pagar sus deudas, y como yo controlaba al comprador, yo decidiría qué deudas se pagaban y cómo. Regresé a casa antes del anochecer, con el cuerpo cansado pero el espíritu blindado, y me deslicé de nuevo en mi papel de anciana confundida y resignada. Encontré a Lucas en la sala, mordiéndose las uñas, y le pregunté con voz temblorosa si el médico me había recetado pastillas azules o rojas, fingiendo un olvido trivial. Él me miró con esa mezcla de alivio y condescendencia que ahora me resultaba tan útil. «Son blancas, mamá. No te preocupes. Yo te las doy luego», respondió, creyendo que mi mente se estaba deshilachando por el estrés de la mudanza. No sabía que mi mente estaba más afilada que nunca, repasando cada coma del contrato que recibiría en unos días. El 2 de enero, tal como estaba programado en mi cronograma táctico, el correo electrónico de Blue Horizon Assets llegó a la bandeja de entrada de Lucas y a la del agente inmobiliario mediocre que habían contratado. La oferta era agresiva: $1.420.000 al contado, cierre en 22 días, sin inspecciones profundas, compra como está. Era exactamente la cifra que ellos pedían, ni $1 más, ni $1 menos, diseñada para parecer un milagro caído del cielo, justo cuando los plazos de la deuda de juego comenzaban a asfixiar a mi hijo.
Yo estaba tomando el té en el jardín cuando escuché el grito de euforia de Sofía desde el interior de la casa, un sonido agudo y vulgar de victoria prematura. Lucas corrió hacia el jardín con el teléfono en la mano, los ojos brillantes por primera vez en meses, y me dijo: «Mamá, se vendió. Tenemos comprador. Una firma americana. Pagan en efectivo. Todo se resuelve rápido». Me obligué a sonreír con una tristeza ensayada, suspirando profundamente mientras dejaba la taza en el plato. «¿Tan pronto, hijo? Ni siquiera he empezado a empacar mis libros», murmuré, bajando la mirada para ocultar la satisfacción depredadora en mis ojos. «Es lo mejor, mamá, créeme. Con esto cerramos una etapa y te llevamos a ese lugar tranquilo del que te hablamos», insistió él, presionando para que yo aceptara emocionalmente lo que él ya había decidido financieramente. El proceso de aceptación de la oferta fue ridículamente rápido. Lucas y Sofía estaban tan desesperados por asegurar el dinero que no enviaron el contrato a un abogado competente para una revisión exhaustiva. Martín me confirmó por mensaje encriptado que habían devuelto el documento firmado digitalmente en menos de 4 horas. Se habían saltado la lectura de la letra pequeña, cegados por la promesa de la transferencia bancaria inminente. Habían mordido el anzuelo, la línea y la plomada. Al firmar ese documento, Lucas no solo había vendido la casa, había firmado su sentencia financiera, autorizando a Blue Horizon a auditar sus finanzas para asegurar la limpieza del título. A partir del 5 de enero, entré en la fase de silencio estratégico, reduciendo mi presencia en la casa para convertirme en un fantasma que observaba desde las esquinas. Me dediqué a realizar un inventario meticuloso de mis pertenencias, no para irme, sino para documentar lo que era intocable. Etiqueté muebles con post-its de colores, fingiendo que organizaba mi partida, cuando en realidad estaba marcando el territorio que defendería. Sofía me veía poner etiquetas y se reía por lo bajo con sus amigas por teléfono, burlándose de mi apego a trastos viejos. Sí, se lleva sus porcelanas. Mejor así. Menos basura que tirar. La escuché decir. Cada insulto era combustible para la hoguera final. Para mediados de mes, el 15 de enero, decidí intensificar la actuación de mi supuesta senilidad para que bajaran la guardia completamente y no sospecharan de mi lucidez en la recta final. Durante la cena miré fijamente un punto vacío en la mesa y pregunté con voz quebrada: «¿Por qué no ha bajado a cenar tu padre? Se le va a enfriar la sopa». El silencio en la mesa fue sepulcral. Lucas palideció, recordándole con suavidad impaciente que su padre había muerto hacía 30 años. «Ah, claro, qué cabeza la mía», respondí, volviendo a comer con parsimonia. Esa pequeña actuación garantizó que dejaran de verme como una amenaza y empezaran a verme como una carga que pronto desaparecería. Aproveché su confianza para realizar mis propias auditorías nocturnas. Mientras ellos dormían, bajé al sótano y revisé los registros de seguridad de la casa, asegurándome de que las cámaras funcionaran perfectamente y tuvieran almacenamiento en la nube. Necesitaba que el evento del 24 de enero quedara registrado para la posteridad, no por vanidad, sino como seguro de vida. Si Lucas reaccionaba con violencia al descubrir la verdad, quería tener evidencia forense de cada movimiento. También localicé las copias de las llaves que ellos creían tener controladas. Resulta que mi hijo es tan descuidado que dejó el juego de llaves maestras colgado en el recibidor, accesible para cualquiera. El 20 de enero, Martín Velasco visitó la casa en su calidad de representante legal de Blue Horizon Assets para una inspección visual de rutina antes del cierre. Fue un momento de tensión exquisita. Yo estaba sentada en el salón y cuando Lucas nos presentó, fingí no reconocer a mi propio abogado de confianza de toda la vida, saludándolo como a un extraño. «Un gusto, señor. ¿Cómo dijo que se llamaba?», le pregunté con la mirada vacía. Martín, con su profesionalismo de acero, me siguió el juego impecablemente. «Martín Velasco, señora Duarte. Solo vengo a verificar los linderos». Lucas suspiró aliviado al ver que mi memoria fallaba incluso con viejos conocidos. No sabía que Martín y yo habíamos ensayado ese diálogo por teléfono la noche anterior.
Los días previos al 24 de enero fueron una cuenta regresiva agonizante para ellos y electrizante para mí. Lucas recibía llamadas cada 2 horas, probablemente de los matones del As Negro, exigiendo confirmación del pago. Lo vi envejecer 5 años en 5 días, su arrogancia erosionada por el terror puro. Sofía, por otro lado, vivía en una realidad paralela, comprando vestidos para su fiesta de despedida y reservando vuelos en primera clase a Miami con tarjetas de crédito que planeaba pagar con el dinero de la venta. Su desconexión de la realidad era tan profunda que casi sentí lástima por el golpe de realidad que estaba a punto de recibir. El día 23 por la noche, preparé mi vestuario para el clímax. No usaría los trajes grises y apagados que había llevado el último mes. Saqué del fondo de mi armario un vestido de seda azul cobalto que no me ponía desde la última gala benéfica que organicé con mi esposo. Era una declaración de poder, un color real, estructurado y elegante. También seleccioné mis joyas, no las perlas discretas de viuda, sino el collar de zafiros y diamantes, que era mi firma personal en los años de gloria financiera. Mañana, Elena Duarte no sería la madre anciana, sería la CEO de su propio destino. La mañana del 24 de enero amaneció fría y clara. La firma estaba programada para las 10:00 am en la notaría pública número 5. Lucas insistió en que yo no necesitaba ir, alegando que mi apoderado legal, él mismo bajo el fideicomiso manipulado, podía firmar por mí. «Mejor quédate descansando, mamá. Será aburrido», dijo. Acepté dócilmente, sabiendo que mi presencia no era necesaria allí, sino aquí, preparando el escenario final. Mientras él salía con el maletín, le di un beso en la mejilla, que él interpretó como cariño, pero que era el beso de Judas, devuelto con 30 años de intereses. A las 11:30 am, recibí un mensaje de texto de Martín. Firmado. La transferencia ha sido iniciada a la cuenta escrow, bajo las condiciones de la cláusula 14b. Sentí una descarga de adrenalina recorrer mi columna. Legalmente, la casa ya era propiedad de Blue Horizon Assets, es decir, mía. Y legalmente, el dinero de Lucas estaba congelado en una cuenta que él no podía tocar hasta que se cumplieran mis condiciones. Él estaría viendo en su app bancaria una notificación de fondos en tránsito o depósito pendiente, lo suficiente para calmarlo temporalmente, sin saber que el dinero nunca llegaría a su saldo disponible. A mediodía, llegaron los servicios de catering contratados por Sofía para su cóctel de despedida. Observé desde la ventana de mi dormitorio cómo descargaban cajas de champaña y bandejas de canapés. Era irónico y perfecto. Mi nuera estaba financiando y organizando la fiesta de celebración de mi victoria sin saberlo. Ella ponía el escenario, la comida y la audiencia. Yo solo tendría que poner el drama final. Me aseguré de que Rosa, la empleada doméstica, tuviera el resto del día libre con sueldo pagado. No quería que ella presenciara el derramamiento de sangre figurativo que ocurriría esa noche. A las 5:00 p.m. comencé mi transformación física. Me duché con agua helada para despertar cada nervio de mi cuerpo. Me maquillé con cuidado, ocultando las ojeras y resaltando mis ojos con una intensidad que había mantenido apagada. Mientras me cepillaba el cabello, me miré al espejo y dije en voz alta: «Esta noche recuperas tu nombre». Escuché los primeros coches de lujo llegar a la entrada de grava. Los amigos de Sofía, la alta sociedad parasitaria, venían a presenciar el espectáculo. Me senté en mi sillón de lectura, con el contrato de compraventa original, que Martín me había enviado por mensajero motorizado. Hacía solo 20 minutos, descansando en mi regazo. Podía escuchar la música jazz suave subiendo desde el salón principal, las risas tintineantes y el sonido de los corchos descorchándose. Lucas y Sofía estarían abajo, brindando por su libertad, creyendo que habían cometido el crimen. Perfecto. Esperé pacientemente, dejando que la fiesta alcanzara su punto álgido, dejando que se sintieran completamente seguros y triunfantes. Solo cuando el reloj marcó las 8:00 p.m., me puse de pie. Alisé mi vestido de seda azul y caminé hacia la puerta de mi habitación. Había llegado la hora de bajar y presentarme al nuevo dueño de la casa. Bajé los 22 escalones de la escalera principal con la cadencia pausada de una reina
que acude a su propia coronación, no con la prisa de una desahuciada que huye de la derrota. El gran salón, iluminado por cientos de velas y las luces tenues de los candelabros, estaba repleto de esa fauna social que Sofía llamaba amigos, gente que bebía mi champaña vintage de 1998 y comía canapés de salmón ahumado, mientras murmuraba sobre mi inminente desgracia financiera. El reloj de pie del vestíbulo marcó las 8:15 de la noche, con un sonido grave y resonante, un tañido fúnebre, que nadie más pareció escuchar entre las risas estridentes y el tintineo de las copas de cristal. Me detuve en el último escalón, permitiendo que mi presencia, enfundada en seda azul cobalto y zafiros, cortara el aire viciado de la fiesta como una hoja de afeitar, provocando un silencio progresivo que se extendió desde la base de la escalera hasta los rincones más oscuros de la sala. Sofía fue la primera en reaccionar, separándose de un grupo de mujeres a las que seguramente les estaba vendiendo la mentira de su éxito empresarial en Miami. Se acercó a mí, con una sonrisa tensa, sus ojos escaneando mi atuendo con una mezcla de envidia y confusión. Esperaba ver a una anciana derrotada en ropa de viaje, no a una matriarca exhibiendo las joyas de la corona. ¿No ibas a descansar, Elena? Este ajetreo puede ser mucho para ti, disparó con esa voz melosa que goteaba veneno, intentando tomarme del brazo para guiarme hacia la salida lateral o la cocina, lejos de las miradas de sus invitados. Me solté de su agarre con un movimiento suave pero firme, sacudiendo mi brazo como si me hubiera rozado un insecto molesto, y le sostuve la mirada hasta que ella parpadeó, incómoda. Es mi casa, querida, y es mi fiesta de despedida. Sería de mala educación no saludar a quienes vinieron a ver el cadáver, respondí con una serenidad que la dejó clavada en el sitio, incapaz de procesar mi repentina falta de sumisión. Me deslicé entre la multitud como un espectro elegante, captando fragmentos de conversaciones que confirmaban la narrativa que mi nuera había sembrado con diligencia. «Pobre mujer, dicen que la demencia avanzó muy rápido», susurraba una vecina. «Al menos los chicos lograron vender antes de que el mercado cayera», respondía otro. Acepté una copa de agua con gas de una bandeja que pasaba, ignorando las miradas de lástima que se transformaban en perplejidad al ver mi porte erguido y mi mirada lúcida. Mi objetivo no era socializar, sino localizar a Lucas, el eslabón más débil de esta cadena de traiciones. Lo encontré cerca de la puerta del estudio, con la espalda apoyada contra el marco de madera, su rostro iluminado por el brillo azulado de la pantalla de su teléfono móvil, aislado en una burbuja de ansiedad digital, mientras el mundo celebraba a su alrededor. Me acerqué a él sigilosamente, observando cómo sus dedos tamborileaban frenéticamente sobre la carcasa del dispositivo, actualizando la aplicación bancaria una y otra vez, con la desesperación de un náufrago buscando tierra firme. Al notar mi presencia, dio un respingo, pero rápidamente compuso una mueca de arrogancia, esa máscara frágil que los hombres débiles usan cuando creen haber ganado. «Mamá, llegaste justo a tiempo para ver el futuro», dijo, girando la pantalla hacia mí para que viera el saldo. Allí estaba, en números verdes brillantes, 1.420.000 USD. Depositado. «Ya está hecho. Mañana mismo pagamos tu asilo y nos vamos». Su voz temblaba, no de alegría, sino del alivio narcótico de quien se siente salvado de una ejecución inminente, creyendo que el dinero en pantalla es sinónimo de libertad. Miré la cifra con una indiferencia que lo desconcertó, notando un detalle crítico que su cerebro, nublado por el pánico y la euforia, había pasado por alto. Un pequeño candado gris junto al saldo disponible y la etiqueta «Fondos en custodia, sujeto a verificación». Era la trampa de la cláusula 14B, cerrándose silenciosamente sobre su cuello. Pero él estaba demasiado ciego para ver la soga. «¿Ya hiciste la transferencia que te urgía tanto, hijo?», pregunté con inocencia letal, lanzando un dardo directo a su secreto. Él palideció visiblemente. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al darse cuenta de que yo sabía más de lo que debía, pero su necesidad de resolver su deuda con el as negro era más fuerte que su sospecha. «Son solo negocios, mamá, inversiones», murmuró, y delante de mis ojos
Presionó el botón de transferir para enviar los $385.000 vitales a la cuenta de sus prestamistas. El segundo que siguió fue de Siemtes, una justicia poética exquisita, un momento de reverso, donde el poder cambió de manos sin que nadie más en la sala lo notara. La pantalla de su teléfono parpadeó y arrojó un mensaje de error en rojo violento. Transacción denegada. Fondos restringidos por instrucción del comprador. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Lucas, dejándolo con la piel cerosa y grisácea de un cadáver reciente. Lo intentó de nuevo, con dedos torpes y sudorosos, pero el resultado fue el mismo. El dinero estaba allí, visible, tentador, pero intocable, protegido por un muro de hormigón legal que él mismo había firmado. Me miró con terror puro, no entendiendo qué pasaba, buscando en mi rostro alguna respuesta, pero solo encontró la frialdad de una esfinge que observa un accidente de tren en cámara lenta. «¿Qué pasa, Lucas? ¿El sistema está lento?», pregunté con una suavidad burlona, disfrutando del olor acre de su miedo. Antes de que pudiera balbucear una excusa, la puerta principal se abrió de par en par, dejando entrar una ráfaga de aire invernal y a la figura imponente del licenciado Martín Velasco. Martín vestía un abrigo de lana oscuro y portaba un maletín de cuero rígido, luciendo no como un invitado festivo, sino como un auditor federal, llegando a una escena del crimen. Su entrada cambió la atmósfera de la sala. Los músicos dejaron de tocar por un instante y las conversaciones se apagaron, reconociendo instintivamente la autoridad que emanaba de aquel hombre. Lucas, viendo en Martín su única tabla de salvación para desbloquear los fondos, se separó de mí y corrió hacia él, rompiendo cualquier protocolo de etiqueta. Observé el encuentro desde la distancia, leyendo el lenguaje corporal como si fuera un subtítulo en negrita. Lucas gesticulaba con el teléfono en la mano, exigiendo explicaciones, sudando, suplicando. Martín, impasible como una estatua de granito, ni siquiera se quitó el sombrero. Simplemente le entregó un sobre lacrado color crema y negó con la cabeza ante las protestas de mi hijo. Pude ver el momento exacto en que la esperanza de Lucas se quebró. Sus hombros se hundieron y dio un paso atrás, como si Martín lo hubiera golpeado físicamente. El pequeño triunfo de tener el dinero en la cuenta se había transformado en una pesadilla logística. Tenía la fortuna en la mano, pero no podía usar ni un centavo para salvar su vida. Y el reloj de los matones seguía corriendo. Sofía, ajena al drama financiero que se desarrollaba en el vestíbulo, se acercó a Lucas, con una copa de champaña en cada mano, radiante y estúpida en su felicidad. «Amor, Martín vino a darnos las llaves del departamento de Miami», exclamó lo suficientemente alto para que varios invitados se giraran. Lucas la miró con una mezcla de odio y desesperación, incapaz de confesarle ahí mismo que no había dinero, que la cuenta estaba congelada y que probablemente estaban arruinados. Él tomó la copa que ella le ofrecía y se la bebió de un solo trago, un gesto de alcoholismo funcional que delataba su colapso interno. La dinámica había cambiado irreversiblemente. 5 minutos antes eran los dueños del mundo. Ahora eran 2 actores en una obra cuyo guión yo estaba reescribiendo en tiempo real. Me acerqué al centro de la sala, posicionándome estratégicamente bajo la lámpara de araña principal, donde la luz era más favorecedora y autoritaria. Martín cruzó miradas conmigo por encima de las cabezas de los invitados. Un imperceptible asentimiento de su parte me confirmó que la fase final del plan estaba lista para ejecutarse. El sobre que Lucas sostenía con manos temblorosas no contenía códigos de liberación de fondos, sino la copia fiel del contrato con las cláusulas de auditoría resaltadas, un recordatorio físico de su negligencia. La tensión en el aire se volvió espesa, casi masticable. Lucas sabía que algo terrible estaba ocurriendo, pero el miedo a la humillación pública lo mantenía paralizado, forzado a sonreír mientras su mundo se desmoronaba por dentro. Decidí que era el momento de apretar el torniquete. Me volví hacia el pianista, un joven contratado por horas que miraba la escena con curiosidad, y le hice una señal sutil para que detuviera la música de fondo, definitivamente. El silencio que siguió fue repentino y brutal.
obligando a todos los presentes a buscar la fuente de la interrupción. «Disculpen la pausa», dije con una voz proyectada y clara, que no necesitó micrófono para llenar el espacio de 800 metros cuadrados. «Creo que mi hijo tiene un anuncio importante que hacer sobre la venta de esta casa. O quizás... ¿prefieren que lo haga yo?». Lancé la pregunta como un guante de duelo a los pies de Lucas, retándolo a hablar, sabiendo que el nudo en su garganta le impediría articular palabra. Lucas me miró con los ojos inyectados en sangre, negando imperceptiblemente con la cabeza, suplicando piedad en silencio. Pero la piedad es un lujo que se agotó hace 30 días, cuando pusieron un contrato de desalojo en mi plato de cena. Sofía, sintiendo que el foco de atención se desviaba hacia un terreno peligroso, intentó intervenir, golpeando su copa con una cuchara para recuperar el control de su fiesta. «¡Un brindis!», chilló con una alegría forzada y estridente. «Por los nuevos comienzos y por dejar atrás lo viejo». Su brindis fue la señal perfecta, la antítesis exacta de la realidad que estaba a punto de golpearlos. Levanté mi propia copa, vacía, y sonreí. El escenario estaba listo. La victoria de la venta se había convertido en la jaula de Lucas. Los fondos estaban bloqueados. El abogado del comprador estaba presente con cara de verdugo, y la anciana senil había tomado el centro de la pista con la energía de un fiscal de distrito. Sentí una calma absoluta, la misma que sentía antes de cerrar una fusión corporativa hostil en los años 90. Miré a mis invitados, a mis empleados que observaban desde las puertas de servicio, y finalmente a mi familia. La trampa no solo había funcionado, había capturado a las presas vivas y coleando. Era hora de despellejarlas frente a su propia audiencia. Tomé aire profundamente, llenando mis pulmones con el aroma de las flores frescas y el miedo rancio de mi hijo. Di un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Sofía, y con un movimiento deliberado, le quité la cuchara de plata con la que golpeaba su copa. El sonido metálico cesó. «Tienes razón, Sofía», dije, girándome hacia la multitud expectante. «Hay que brindar por dejar atrás lo viejo. Pero primero, hay que asegurarse de que lo nuevo realmente les pertenezca». Y con esa frase, que dejó a la sala en un suspenso agónico, preparé el terreno para el golpe final que les arrebataría todo: casa, dinero y dignidad. El silencio que siguió a mi interrupción fue absoluto. Un vacío sonoro tan denso que se podía escuchar el zumbido eléctrico de las bombillas de los candelabros. Los 50 invitados, la flor y nata de una sociedad que se alimenta del escándalo ajeno, se congelaron con sus copas a medio camino, intuyendo que el espectáculo de esta noche no sería un brindis de celebración, sino una autopsia pública. Lucas me miraba con la mandíbula tensa, sus ojos oscilando entre el odio y el pánico, mientras Sofía intentaba mantener su sonrisa de anfitriona perfecta, aunque sus labios temblaban como si estuviera sufriendo una hipotermia repentina. Caminé hacia el centro del salón, mis tacones resonando sobre el parqué con la autoridad de un mazo de juez, y deposité el contrato de compraventa sobre una mesa auxiliar con un golpe seco, transformando aquel mueble decorativo en el estrado de mi tribunal personal. «Mi hijo acaba de brindar por dejar atrás lo viejo», comencé, proyectando mi voz con la claridad de mis días de conferencista, mirando a cada uno de los presentes a los ojos. «Pero hay una vieja regla en los negocios que él olvidó. Antes de cerrar un libro contable, hay que auditarlo. Y lo que encontré en la auditoría de esta venta exitosa no fue un triunfo, sino una estafa chapucera perpetrada contra su propia madre». Un murmullo de asombro recorrió la sala como una ola. Vi a la madre de Sofía llevarse una mano al pecho, escandalizada no por la moralidad del acto, sino por la crudeza de la exposición. Lucas dio un paso hacia mí, intentando intimidarme con su altura, siseando entre dientes: «Mamá, estás borracha. Vete a tu cuarto antes de que te avergüences más». Ignoré su amenaza con una risa suave y despectiva, sacando de mi bolso de mano la primera prueba letal, la fotografía ampliada del avalúo real que había encontrado en su cajón. La levanté para que todos pudieran ver las cifras resaltadas en amarillo neón, convirtiendo el documento en un cartel de acusación. «Tú dices que estoy avergonzada, Lucas.
Pero la verdadera vergüenza es vender una propiedad tasada hace 3 semanas en $1.850.000 por solo $1.420.000. Hice una pausa dramática para dejar que los números se asentaran en la mente de los empresarios presentes. Cualquier estudiante de economía sabe que liquidar un activo con un 25% de descuento no es una venta, es una donación por desesperación. ¿Por qué tanta prisa, hijo? ¿Qué fuego estás intentando apagar quemando mi patrimonio? El rostro de Lucas pasó del rojo de la ira al blanco del terror en un segundo. Se dio cuenta de que yo conocía el avalúo oculto. Entre los invitados, escuché las risas burlonas de sus supuestos amigos del club de golf. ¿Vendió por 1.4? ¡Qué idiota!, susurró alguien cerca de la ventana. La reputación de tiburón de los negocios, que Lucas había intentado cultivar durante años, se desmoronaba en tiempo real, expuesta como la incompetencia de un niño mimado, jugando con dinero de adultos. Pero no me detuve ahí. La incompetencia era perdonable. El vicio que la motivaba no lo era. Quizás la prisa se deba a esto, dije sacando la segunda prueba. La reconstrucción laminada de la carta de cobro de El As Negro, una deuda de juego de $385.000 con vencimiento inmediato. Caminé hacia él y le puse el documento contra el pecho, obligándolo a retroceder. No vendiste mi casa para que yo estuviera más cómoda en un asilo, Lucas. La vendiste porque, si no pagas, antes de fin de mes, tus amigos de las apuestas ilegales te romperán las piernas. Usaste el techo de tu madre para tapar tus vicios. La revelación cayó como una bomba sucia en medio del salón. Su secreto más oscuro, ese que le quitaba el sueño y lo hacía sudar frío, ahora era de dominio público. Lucas boqueó buscando aire, acorralado, mirando a su alrededor como un animal atrapado en los faros de un camión. Sofía, viendo que el barco de su marido se hundía, intentó la maniobra clásica de las ratas, abandonar la nave. «Yo no sabía nada de esto», exclamó ella, fingiendo indignación y lágrimas, volviéndose hacia sus padres buscando apoyo. «Elena, no puedes culparme por las mentiras de Lucas. Yo solo quería lo mejor para nosotros». La interrumpí con un gesto cortante de mi mano, deteniendo su actuación de víctima inocente antes de que pudiera ganar tracción. «Ahórrate las lágrimas para el banco, querida. Tú eres peor que él, porque él es un adicto enfermo. Pero tú eres una calculadora fría». Saqué mi teléfono móvil y con un par de toques proyecté la captura de pantalla de su conversación de WhatsApp en el televisor inteligente de 85 pulgadas que presidía la sala. Un juguete que ellos mismos habían comprado con mi dinero. El mensaje apareció en letras gigantes. Imposible de ignorar. Ya cayó la vieja. Con el 1.4 millones pagamos su deuda y me compro el departamento en Miami. Es mi turno. La sala estalló en un grito ahogado colectivo. La frase «ya cayó la vieja» resonaba con una crueldad vulgar que desnudaba la verdadera naturaleza de Sofía. Sus amigas de la alta sociedad dieron un paso atrás instintivo, alejándose de ella como si la ambición desmedida fuera contagiosa. Sofía se quedó paralizada, mirando su propia maldad proyectada en alta definición, con la boca abierta, en una O grotesca. Sus padres bajaron la cabeza, humillados hasta la médula, incapaces de sostener la mirada de nadie. «Miami tendrá que esperar, Sofía», dije con voz gélida. «Y ese departamento de soltera que planeabas comprar con mi dinero es ahora tan ficticio como tu amor por esta familia. Planearon mi expulsión mientras comían en mi mesa, celebraron mi supuesta demencia y creyeron que yo era demasiado vieja y estúpida para darme cuenta. Se equivocaron. La devastación social estaba completa. Nadie en esa sala volvería a confiarles un centavo o una invitación, pero aún faltaba el golpe de gracia financiero. Lucas, recuperando un poco de su agresividad por pura desesperación de supervivencia, se volvió hacia el licenciado Martín Velasco, quien permanecía impasible junto a la puerta. «No me importa lo que diga esta loca», gritó Lucas con la voz quebrada. «Tenemos un contrato firmado. El comprador, Blue Horizon Assets, ya depositó el dinero. Esos fondos son míos y voy a usarlos ahora mismo. Dígale, licenciado, dígale que la venta es legal».
Estaba aferrándose al contrato como un náufrago, a una tabla podrida, sin entender que la tabla estaba llena de clavos oxidados. Martín Velasco dio un paso al frente, se ajustó las gafas y habló con su tono barítono, profesional y devastador. El contrato es perfectamente legal, señor Duarte, y el comprador, en efecto, ha cumplido con su parte. Pero usted no leyó la cláusula 14b sobre el origen de los fondos y la identidad corporativa. Lucas lo miró confundido. ¿Qué importa quién es el comprador? El dinero es verde. Importa mucho, intervine yo, dando un paso hacia adelante para reclamar mi lugar en el centro del escenario. Porque Blue Horizon Assets es una subsidiaria de propiedad total de un fideicomiso ciego. Y la única beneficiaria de ese fideicomiso soy yo. La revelación tardó unos segundos en procesarse en sus cerebros saturados de estrés. Lucas parpadeó, incrédulo. ¿Qué? Yo compré la casa, Lucas. Lo dije, despacio, saboreando cada sílaba. Inversiones HD. Elena Duarte. Usé mi propio capital, ese que tú creías que no existía, para comprar mi propia propiedad. Me vendiste mi casa a mí misma. Un silencio de estupefacción total cubrió la sala. La ironía era tan espesa que casi podía tocarse. La madre a la que intentaron estafar había usado su dinero para comprarse a sí misma, cerrando un círculo perfecto de justicia poética. «¿Pero el dinero?», balbuceó Sofía, con el maquillaje corrido por las lágrimas de frustración. «Vimos el depósito. Está en la cuenta. Ahí es donde entra la belleza de la cláusula 14b», expliqué, caminando alrededor de ellos como un depredador. Esa cláusula, que firmaron sin leer, autoriza al comprador, es decir, a mí, a retener y utilizar los fondos de la compra para liquidar cualquier pasivo moral o legal de los vendedores antes de liberar un solo centavo. En resumen, yo controlo el dinero que les pagué. Y aquí están las consecuencias inmediatas de su estupidez, anuncié, levantando 3 dedos de mi mano derecha, marcando el inicio de la sentencia final. Número 1. El dinero. Los $1.420.000 están congelados. He dado instrucciones a Martín para que pague directamente los $385.000 a tus acreedores de El As Negro. No porque te quiera, Lucas, sino porque no quiero que maten a mi hijo, por muy decepcionante que sea. Tu deuda está pagada, tu vida está a salvo, pero el resto del dinero regresa a mi fideicomiso como penalización por incumplimiento de contrato y daños morales. Te quedas con 0. Lucas cayó de rodillas, literalmente, al escuchar que su deuda estaba pagada pero su fortuna había desaparecido. Lloraba, no de gratitud, sino de la impotencia de saber que había estado tan cerca y a la vez tan lejos. Número 2. La casa. Continué implacable. Como la nueva propietaria legítima a través de mi empresa, revoco su permiso de ocupación. Ya no son dueños, ni herederos, ni inquilinos. Son intrusos. Tienen hasta mañana a las 9:00 am para sacar sus cosas personales. Si encuentro un solo calcetín suyo después de esa hora, llamaré a la policía por allanamiento de morada. Y créanme, lo haré. Sofía sollozó sonoramente, mirando a sus amigas, pero nadie le devolvió la mirada. Todos estaban fascinados por la brutalidad quirúrgica de mi venganza. Número 3. Los activos. Señalé hacia la ventana, donde se veían los coches aparcados. Los coches que conducen, el Mercedes de Lucas y tu camioneta Range Rover, Sofía, están a nombre de la empresa familiar que yo controlo. Acabo de reportarlos como activos recuperados. Las llaves secundarias ya están en poder de Martín. No tienen casa, no tienen dinero y no tienen transporte. Se irán de aquí en taxi, si es que les queda saldo en la tarjeta para pagarlo. Me acerqué a Lucas, que seguía en el suelo, y le susurré con una mezcla de dolor y firmeza que solo una madre traicionada puede sentir. Querías independencia, hijo. Querías liquidez. Te acabo de dar la lección de negocios más cara de tu vida. La lealtad es un activo intangible, y cuando lo pierdes, entras en bancarrota moral. Tú estás en quiebra. Me enderecé y miré a la multitud de invitados que nos observaba con la boca abierta. La fiesta ha terminado. Por favor, retírense. Tengo que limpiar mi casa de mucha basura acumulada.
Los invitados comenzaron a salir en un silencio apresurado, evitando mirar a Lucas y a Sofía como si fueran contagiosos. El sonido de los motores arrancando fuera fue la única música de fondo. Martín se acercó a mí y me entregó una carpeta con el acta de cierre de la operación, asintiendo con respeto. Me quedé de pie en el centro de mi salón recuperado, viendo cómo mi nuera y mi hijo se convertían en extraños bajo mi propio techo, despojados de todo menos de la vergüenza que ahora llevarían como una segunda piel. El aire nunca se había sentido tan limpio. La viuda había muerto, la dueña había regresado, y mañana, cuando el sol saliera, esta casa sería, por primera vez en años, exclusivamente mía. Cuando el último de los invitados se marchó, dejando tras de sí un rastro de murmullos escandalizados y copas a medio terminar, la casa exhaló un suspiro profundo, como si las paredes mismas se liberaran de una carga tóxica que habían soportado durante meses. El licenciado Martín Velasco se despidió con un apretón de manos firme y una mirada de respeto absoluto, llevándose consigo el acta notarial que certificaba mi victoria y dejando a mis inquilinos con la realidad cruda de su desalojo. Lucas y Sofía bajaron las escaleras media hora después, arrastrando 2 maletas apresuradas donde habían metido lo esencial, despojados de la arrogancia que vestían como armadura hacía solo unas horas. No había choferes esperando, ni coches de lujo en la entrada, solo la oscuridad de la noche invernal y la luz amarilla de un taxi de aplicación que Martín había tenido la cortesía de llamar para ellos el carruaje final de su caída en desgracia. Los esperé en el Fiemtosmeila vestíbulo, de pie junto a la puerta principal de roble macizo, manteniendo mi posición como guardiana del umbral, que ellos habían intentado cruzar con traición. Lucas evitaba mirarme a los ojos, con la cabeza gacha y los hombros hundidos bajo el peso invisible de su fracaso, convertido nuevamente en el niño que ha roto un jarrón valioso, pero esta vez el jarrón era nuestra relación. Sofía, con los ojos hinchados y el maquillaje arruinado, refunfuñaba por lo bajo sobre la injusticia de todo, aferrándose a su bolso de diseñador como si fuera el último vestigio de su estatus perdido. Antes de que pudieran cruzar el marco de la puerta hacia el frío, levanté la mano para detenerlos una última vez, no para darles un abrazo de despedida, sino para entregarles el equipaje emocional que merecían llevarse. Saqué de mi bolsillo un sobre blanco y un folleto tríptico con colores sobrios que había conseguido días atrás, preparándome para este momento preciso. Le tendí el folleto a Lucas, quien lo tomó con manos temblorosas, leyendo el título bajo la luz del pórtico. Jugadores Anónimos, el primer paso hacia la recuperación. Él me miró, con los labios entreabiertos, esperando quizás un cheque de consolación o un fajo de billetes para empezar de nuevo, pero su mirada se topó con mi muro de contención. «No hay dinero en el sobre, Lucas», dije con voz serena, anticipándome a su súplica. «Tu deuda de $385.000 ha sido saldada íntegramente. Los matones de El As Negro no te buscarán. Esa es mi última herencia en vida para ti, tu integridad física y una segunda oportunidad para ser un hombre decente, lejos de mi chequera». «¿Y qué vamos a hacer ahora?», preguntó Sofía, con una voz chillona teñida de pánico real, dándose cuenta de que el grifo de la abundancia se había cerrado herméticamente. «No tenemos dónde ir, Elena. No puedes hacernos esto». La miré con la frialdad de quien observa una mala inversión que finalmente ha sido liquidada del portafolio. «Tienen salud, tienen juventud y tienen 0 deudas, algo que mucha gente mataría por tener. Tienen lo que siempre quisieron, libertad total de mi supervisión y de mi casa. Les sugiero que empiecen a trabajar mañana mismo. El mercado laboral es duro, pero es el único lugar donde encontrarán la dignidad que perdieron intentando robarme. Ahora, por favor, fuera de mi propiedad. El taxímetro está corriendo y yo no lo voy a pagar». Cerré la puerta tras ellos con un golpe seco y definitivo, escuchando el chasquido de la cerradura de seguridad como el sonido más dulce que había oído en años. No me quedé mirando por la mirilla para ver cómo subían al taxi. No necesitaba ver su miseria para validar mi triunfo. Me apoyé contra la madera tallada de la puerta, sintiendo cómo el silencio del vestíbulo me envolvía.
Pero esta vez no era un silencio de soledad o abandono, sino de paz absoluta y soberanía recuperada. Mi casa, mi santuario de 800 metros cuadrados, volvía a ser mía, purgada de la codicia y la manipulación que habían infectado sus pasillos. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire de mi hogar, que de repente olía a lavanda y a cera de abejas, y no a miedo y conspiración. La mañana siguiente, el 25 de enero, desperté con la luz del sol invernal entrando a raudales por los ventanales de mi dormitorio, sin la nube gris de la ansiedad oprimiéndome el pecho. No había ruidos de pasos furtivos en el pasillo, ni conversaciones en voz baja planeando mi destino, solo el canto lejano de los pájaros en el jardín que yo misma había diseñado. Bajé a la cocina en mi bata de seda, preparé café recién molido y disfruté de la ceremonia de beberlo en mi taza favorita, saboreando cada sorbo como una declaración de independencia. La casa parecía más grande, más luminosa, como si las paredes se hubieran ensanchado para darme espacio de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como una invitada incómoda en mi propia vida, sino como la dueña y señora de mi destino. Dediqué los siguientes 3 días a una purga exhaustiva, contratando a un equipo de limpieza profesional para borrar cualquier rastro físico de su ocupación. Empaquetamos las pertenencias olvidadas de Sofía, revistas de moda, cremas a medio usar, decoraciones de mal gusto, en bolsas de donación para la caridad, eliminando la energía estancada de sus ambiciones vacías. Ordené cambiar las combinaciones de la alarma, las cerraduras de todas las puertas exteriores y las contraseñas del Wi-Fi. Cada código cambiado era un nuevo límite establecido, una frontera digital y física que aseguraba que nunca más volverían a entrar sin una invitación expresa, la cual tardaría mucho tiempo, quizás años, en llegar. Mi hogar debía ser un templo de mi historia, no un hotel para parásitos. El regreso de Rosa, mi fiel ama de llaves, fue un momento de restauración emocional que selló el nuevo orden de las cosas. Cuando entró por la cocina el lunes por la mañana, me encontró revisando los estados de cuenta de Blue Horizon Assets en la mesa del desayuno. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verme tranquila y en control, y me dio un abrazo que rompió las barreras formales de empleada y patrona. «Pensé que la perderíamos, señora Helena», me confesó con voz quebrada. Le sonreí, tomándole las manos con cariño. «Nadie me saca de aquí, Rosa, y a partir de hoy, las reglas cambian. Aquí solo entra quien nos respeta. Vamos a necesitar preparar una cena especial para celebrar que la casa sigue en pie». En el Siam-Ciosienta, frente financiero, la operación fue un éxito quirúrgico de reingeniería patrimonial que me devolvió la tranquilidad a largo plazo. Martín Velasco me informó que el excedente de los fondos de la compra, el $1,000,000 que restó después de pagar la deuda de juego, había regresado legalmente a las cuentas de mi fideicomiso bajo la figura de remanente de liquidación. En términos prácticos, había movido dinero de mi bolsillo izquierdo al derecho, pagando un impuesto de $385,000 para salvar la vida de mi hijo y comprar mi libertad definitiva. Era un precio alto, sí, pero infinitamente menor que el costo de perder mi hogar y mi dignidad. Lucas estaba vivo, endeudado moralmente pero libre financieramente, y yo tenía el control absoluto de mis activos, blindados ahora contra cualquier intento futuro de interdicción. Pasó un mes exacto desde aquella noche fatídica. Era finales de febrero, pero decidí que el calendario no dictaría mis celebraciones. Le pedí a Rosa que preparara la cena de Nochebuena que nunca pudimos disfrutar en paz: pavo trufado, puré de castañas y el mejor vino de la bodega. Puse la mesa yo misma en el gran comedor, sacando la cubertería de plata y encendiendo los candelabros de cristal de Austria. No invité a nadie. No necesitaba una audiencia para validar mi existencia, ni comensales hipócritas para llenar los asientos vacíos. Esa noche, la invitada de honor era yo misma, la mujer que había sobrevivido a la traición más dolorosa y había salido fortalecida del fuego. Me senté a la cabecera de la mesa, vestida con elegancia pero con comodidad,
observando la silla vacía donde Lucas se había sentado aquel día para entregarme el contrato de desalojo. Extrañamente, no sentí dolor ni nostalgia, solo una claridad meridiana sobre la naturaleza de las relaciones humanas. Había aprendido que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia, y en esa mesa, mi única familia leal era mi propia resiliencia y la memoria de mi esposo, que seguramente habría brindado conmigo desde donde estuviera por la maniobra magistral que ejecuté. Comí con apetito, disfrutando de los sabores complejos del banquete, celebrando que cada bocado, cada mueble y cada ladrillo que me rodeaba me pertenecían por derecho propio y por conquista estratégica. Mi rutina se transformó radicalmente en las semanas siguientes. Dejé de ser la abuelita jubilada para retomar mis actividades como inversora privada. Volví a suscribirme a los boletines financieros, desempolvé mis monitores de análisis bursátil y empecé a gestionar mi cartera con la agresividad de mis mejores años. La mente, cuando se desafía, rejuvenece, y yo sentí que me había quitado 20 años de encima al recuperar mi propósito. Ya no esperaba las visitas de Lucas ni las llamadas de Sofía. Si querían volver a mi vida, tendrían que ganarse el lugar con méritos, no con derechos de nacimiento. Había establecido un perímetro de seguridad emocional tan robusto como mis fideicomisos, donde la culpa materna ya no tenía moneda de cambio. Terminé mi cena tardía de Nochebuena, levantando mi copa de vino hacia el retrato al óleo de mi esposo, que colgaba sobre la chimenea. El silencio de la casa era ahora mi mejor compañero, una sinfonía de orden y paz que había costado caro recuperar. Miré alrededor, admirando las sombras que bailaban en las paredes altas, y sonreí con la satisfacción del deber cumplido, sabiendo que mi historia no era la de una víctima, sino la de una vencedora implacable. Pensé en Lucas y Sofía, probablemente cenando comida rápida en algún apartamento estrecho, aprendiendo por fin lo que cuesta ganarse el pan. Recordé la arrogancia con la que intentaron despojarme y murmuré para mí misma la frase que resumía nuestra guerra. Creyeron que vendían ladrillos viejos para comprar su futuro, pero intentaron vender a su madre al mejor postor. Se les olvidó que yo soy el mercado, y el mercado acaba de cerrar.